Estamos con Juliana Duque, nuestra artista, nuestra primera artista que inaugura el portal del centro y especialmente la sala de exposiciones. Juli, como te contaba, eh, la sala de exposiciones arranca hoy viernes inaugurando su sala virtual. Arrancamos con una exposición tuya. Juli es una artista, como ya verán, Samaria, Samaria, Samaria. Entonces, pues me encanta tenerte aquí, Juli, de invitada y ya iremos como conversando un poquito más a lo largo de la charla. Jorge, gracias por invitarme a ser parte de esto. Es un honor ser parte de esta iniciativa, que bueno, cuando me llamaste y me contaste, me parece maravillosa. Creo que es algo que Santa Marta necesitaba urgentemente y te felicito, los felicito por esto que están haciendo. Es Gracias. increíble. Gracias. Vamos a ver qué tal. Creo que todo el mundo está en ese mismo plan de ver qué oportunidades trae el Internet, que es, digamos, que es lo único que nos deja seguirnos reuniendo sin necesidad del contacto físico, que ahorita está complicado. Entonces, bueno, súper expectativas y tú sabes que yo soy un fan tuyo hace muchos años. Entonces, pues bien, Juli, yo creo que arranquemos contándole quién es Juliana Duque. O sea, quién es Juliana Duque, dónde está, cuál es su vínculo con Santa Marta, que te conozcan y ahí vamos como conversando y vamos entrando en materia. Chévere, chévere. Ven y déjame y comparto con ustedes un documento. Ay, no puedo hacer screen sharing. Creo que te tengo que autorizar yo. Listo. Creo que ahí te autoricé. Ok, ok, listo. Aquí vamos. Entonces, Eso. Perfecto. a ver, Ahí te veo. ahí está. Ok, perfecto. Ahí lo puedes ver bien. Sí, excelente. Ok, bueno. Entonces, bueno, como ya habíamos hablado, mi nombre es Juliana Duque. Soy una artista visual, una pintora apasionada. Mi obra va desde lo surrealista, pues se mueve dentro de lo surrealista, lo figurativo y lo abstracto, y con el fin de explorar tanto la efemeridad de nuestra existencia, como la complejidad de nuestra psique y la memoria y las percepciones. Bueno, espérame un segundo, dame un minuto, Jorge. Dale, dale. Y empezamos la presentación otra vez porque a mí se me olvidó que esto estaba time. Se te está auto pasando, sí. Dame un segundo y le quito. Dale, dale, dale. No te preocupes, no te preocupes. Ay, Ahí te vamos esperando sin ningún afán. dame Ahí use time. estamos. Ya lo quité. O sea, ya Listo. no debe funcionar. Espérate un segundo. Ok, bueno. Vale. Listo, entonces mi nombre es Juliana Duque, soy una artista visual, una Creo que no estás compartiendo, Juli. Qué pena que te interrumpa. la verdad, que juraba que está, yo sí dije, qué raro, veo la pantalla. Listo, ahí sí Listo, lo ahora sí. veo. Sí, Ok, perfectamente. perfecto. Bueno, mi nombre es Juliana Duque, soy una artista visual, una pintora apasionada. Mi obra se mueve desde lo figurativo, lo surrealista, lo abstracto, con el fin de explorar la efemeridad de nuestra existencia, como también nuestra psique, nuestra memoria y nuestras percepciones. Crecí en Santa Marta, la perla del Caribe, la que tiene la magia de tenerlo todo. Un lugar que para mí es mágico. Creo que a veces cuando uno está allá tiende a quejarse un poco, pero no se da cuenta de todo lo mágico que tiene ese lugar tan hermoso. Santa Marta para mí es color, folclor, música, danza, alegría, el océano, las montañas. Creo que es algo maravilloso que nos caracteriza, y creo que la característica más grande que tiene Santa Marta y los costeños es esa alegría contagiosa y ese entusiasmo, ¿no?
En el 2008 me mudé a Estados Unidos y cuando dejé mi país y mi cultura atrás, comencé a apreciar y analizar muchas cosas que antes daba como por sentadas, no valoraba de la misma manera. Y, y eso despertó en mí un interés específico en algo que me llamaba mucho la atención y eran los artistas de la calle. Es como esa creatividad que encontramos que es muy típica de Colombia, y verle la resiliencia a estos artistas que utilizan su creatividad y su talento para ganarse la vida, cuando al Así mismo es, tiempo están enfrentando unas realidades muy crudas, así pero es. todos los días salen ahí, todos los días. Y no es mendicidad, no es mendicidad porque es un trabajo totalmente comprometido. Están trabajando desde su inspiración o desde su talento. Y es cierto, uno se encuentra y desde que uno, a la hora que tú salgas, ahí están. Claro, Y se turnan. O sea, es un trabajo súper comprometido, a veces desagradecido, muchas veces molesto para algunos, pero es un trabajo que está cargado de una dignidad y de una autosuficiencia y de un empuje que es espectacular. ¿Cómo lo han percibido, por lo menos en otros lados? En Estados Unidos, ¿cómo lo perciben cuando esto no es tan común? Bueno, en algunas ciudades con la crisis uno ha empezado a ver este tipo de cosas, pero no es tan común como lo vemos aquí en Colombia especialmente. no es tan común para una persona que visita Colombia y ve esto, es algo maravilloso, ¿no? Para mí, la verdad, es totalmente lejos de la mendicidad, ¿no? Es cuando el talento es más grande incluso que las dificultades, ¿no? Y esa necesidad de sacar su expresión, de expresarse, expresar su creatividad y que a veces esos momentos difíciles incluso te hacen sacar unas cosas que, o sea, yo allá he visto cosas que a quién se le ocurren, o sea, Así es, son muy, una creatividad única así es. y muy característica. Entonces, pues, mientras, como dices tú, hay personas que de pronto les parece molesto, pues una persona que visita el país, pues le parece algo mágico y maravilloso. Así es, así es. Creo que tiene un potencial increíble. Bueno, y eso fue lo que después del Coffee Delight y del Chocorramo fue lo que te hizo más falta y te empezó a inspirar. Bueno, sí, la verdad es que para mí fue una gran inspiración, porque también cuando uno llega acá, eh, la mayoría, pues claro, con todas estas series de narcos y todo lo que ven, pues creen que Colombia es pura Es violencia, eso. ¿no? Y que es drogas, violencia y todo esto, y en realidad no, es como sacar la parte mágica, aparte de toda esa pobreza o esa violencia y todo el potencial que hay en las calles también, ¿no? Em, para mí, la artesanía que vemos, el colorido, la música, la ironía, el teatro, la ligereza de enfrentar esas dificultades es algo que me impactó y que todavía sigo admirando muchísimo. Entonces, pues Ok, sí me hace mucha falta porque no se ve acá, así es. o se ven diferente, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, esa fue, porque yo como te conozco de toda la vida, sé que siempre has pintado. Ujú. Pero digamos, cuando te devuelves es cuando lo empiezas a hacer como ya como profesión y arrancas con esta faceta y con esta serie. Es lo que entiendo. Exacto. Esa fue la primera serie que exhibí acá los conceptos que empecé a explorar y los intereses que tenía en ese momento. Súper. Yo trabajo normalmente por serie
y para mí las series son como momentos que he vivido o digamos que conceptos que exploro de mi entorno y pues la memoria y la percepción siempre han estado muy ahí, pero todo empezó con esta serie. Perfecto, perfecto. Entonces, bueno, acá hay un poco más de la serie. A ver, disculpa. Ok, acá. Bueno, después, mientras viví en Miami, que es un centro cultural acá, pues, un centro cultural y artístico, tuve la oportunidad de exhibir y trabajar en Wynwood, que Ok. bueno, muchos lo conocerán, es un área bastante reconocida por el arte, pero fue una época muy interesante porque en esa época, cuando empecé a exhibir, todavía habían poquitas galerías, o sea, era un área que se estaba recuperando, que estaban desarrollando y que todavía era peligrosa. Uno también tenía que tener mucho cuidado cómo se parqueaba, hasta qué hora se quedaba, todo esto. Y en un par de años eso explotó y es lo que es hoy en día, ¿no? Lleno de galerías, de restaurantes, de artistas maravillosos. Entonces, claro, fue una experiencia increíble porque logré conocer artistas de diferentes partes. Habían unos artistas de Colombia, artistas de todas partes del mundo y unos grandes muralistas. O sea, Wynwood está reconocido por sus murales y muchas personalidades interesantes. Entonces, fue una época en que viví el arte como espectadora, como artista y hubo una época en que dirigí esta galería también. Ok. Entonces, Muy sí, fue, interesante. Sí, es que el Wynwood se ha vuelto como un ecosistema artístico, porque no solo tiene las galerías, sino que es una galería en sí mismo. exacto, Eh, los murales y todo. Tiene murales, tiene jardines, tiene las fachadas de los lugares se cuidan mucho. eh, bueno, tiene jardines, tiene, o sea, de por sí. Entonces yo me imagino que ahí se arma un ecosistema donde se empiezan a retroalimentar unos con otros. Claro, Entonces tú estuviste ahí, mejor dicho, en el corazón de Wynwood y cuando estaba surgiendo. claro, entonces ahí fue que empezaron los Art Walks, que era un día, una vez al mes, donde todo el mundo iba a caminar y a tomarse algo y a visitar todas las galerías. Y también pues está el Art Basel, que es la feria de arte más grande que hay aquí en América. Entonces, pues Wynwood se vuelve como parte de eso también, ¿no? Porque el Art Basel en Miami empezó siendo una feria, pero se convirtió como un movimiento completo, Así es. porque empezaron otras ferias simultáneas y hoy en día, mejor dicho, hasta todos los restaurantes tienen arte en sus paredes colgado en Así esa es. época. Entonces, claro, Wynwood se volvió una gran parte de esto también. Así es, sí, ¿no? Y es impresionante. De hecho, es cuando hacen la feria ahí en diciembre, esos son los primeros días de diciembre, tú te metes y los restaurantes tienen paquetes, tienen exhibiciones, tienen artistas invitados, o sea, se ha vuelto también una excusa para promocionar la ciudad, para promocionar el barrio, para promocionar los lugares, o sea, una cosa que en Santa Marta pudiéramos, digamos, seguir ese formato de turismo artístico, ¿no? Claro, es que exactamente, Santa Marta, pues la parte turística es increíble y eso sería aprovechar todo eso, porque todo en ese momento, toda el área comercial se beneficia de esto y también no solo hay oportunidad digamos que las pinturas y las esculturas, sino para todo tipo de arte, porque hay Súper, súper. eventos en todas partes. Ok, entonces esto fue, mejor dicho, una bocanada de aire fresco, viendo otros artistas, y cómo impactó tu obra, cómo pasamos de ese arte, digamos,
en el que añorabas esa idiosincrasia colombiana y cuando tienes ese choque con otros artistas que también están como en esa búsqueda de estilo, búsqueda de series, búsqueda de motivos? ¿Cómo impacta tu obra? Bueno, aparte de eso, pues uno conoce personalidades muy interesantes, ¿no? En esta época conocí personalidades muy interesantes, entonces siento que fue una época bastante, donde crecí bastante como artista. También abrió mi mente mucho, empecé a como exponerme más hacia una diversidad de pensamiento, de culturas, de todo. Eh, en esta época, sí hubo una época en que yo seguí como explorando esa idiosincrasia latina, ya no digamos que solamente basada en Colombia, sino la idiosincrasia latina. Eh, pero que para mí, además, yo pienso, siempre lo he asociado con los disfraces, el teatro, la música. Eso para mí siempre ha sido muy, muy como característico, que siento que siempre ha estado en mi obra, porque pienso que porque de ahí está, nuestra cultura está muy impregnada de todo eso, ¿no? Pero después, a raíz de todo esto y de toda esta época, empecé a trabajar en las limitaciones que nos ponemos como seres humanos, ¿no? Ahí, espérame, que no sé qué pasó acá. A ver, mira, acá todavía este es el trabajo de la idiosincrasia latina y acá ya empezamos a trabajar un estilo diferente, ¿no? Sí. Y aquí pues ya empiezo a trabajar como todo este tema de las limitaciones de nosotros como seres humanos, cómo nosotros reducimos a veces nuestro mundo por medio de nuestras creencias, ¿no? Esto fue un periodo en que yo estuve muy inspirada en Alejandro Jodorowsky, un chileno cineasta, Claro. gurú espiritual, eh, o sea, increíble. Entonces, en esta época fue bastante influenciada por su psicomagia y todos los conceptos que traían esto, y empecé a explorar eso, como a través de la sociedad, la cultura, la familia, creamos todos estos conceptos que a veces nos cierran un poco, ¿no? Y creamos como una percepción de la vida y de la realidad que no nos permite ver más allá. También el hecho de conocer personas de otras culturas y otras religiones, pues abrió mucho como esa parte espiritual de entender la vida de una manera diferente y aprender a ver otras perspectivas. Y todo eso lo empecé a trabajar aquí en la obra. Y aquí veo que vas pasando de lo figurativo a lo abstracto. Ya empiezas como a ir deconstruyendo cosas, a Exacto. ir como apelando como a esos movimientos nerviosos, si uno quisiera. Y aquí los empiezas como a mezclar, empiezas a mezclar esa figura con esas rayas, con esos, digamos, saltos o estallidos o emociones que se traducen en líneas, en círculos, en colores, que parece que no estuvieran comunicados, pero terminan teniendo un hilo conductor. Exactamente, esto es ya un trabajo donde aquí especialmente empiezo ya a deconstruir un poco la imagen, a trabajar como con cierta simbología propia que tiene como ciertos significados detrás, eh, a trabajar pues como un trabajo más interiorizado, menos figurativo, sino como Más expresionista, más ¿no? hacia, pues es un trabajo más como esa mezcla de la que hablaba, ¿no? Es Sí. como que tiene su parte
expresionista, surrealista, abstracto un poquito, y bastante, como sacar esa parte interior y trabajar esos conceptos como intuitiva. lógicos, sí. Como intuitiva, sin pensar mucho, ir lo que te va, sí, lo que te van haciendo. Sí, no, Exacto, como más como el momento, y todo lo que está dentro, y pues como más preocupada por la expresión y sacar esa parte interior más que lo exterior, y la parte pues como realista, ¿no? sí, buscar no lo obvio, no lo que se ve, sino lo que está detrás, lo que se siente. Es como ilustrar lo que se siente, las angustias, el deseo, la tristeza. Lo que no identificamos, ¿no? Sí, Exacto, no, se exacto. ve claramente, sí, excelente. Exacto. Entonces, Y vas bueno, explorando como nuevos colores y nuevas combinaciones, no solo la figura, sino que también la paleta va cambiando, ¿no? sí, yo la verdad, siempre he dejado que el color fluya, como que nunca he sido muy calculadora con eso, sino que de acuerdo a todo eso, exacto, juego con el color, y todo va de acuerdo al momento y a la serie, va saliendo de estas mezclas de color, que si abeja, esta es mucho más fuerte, ¿no? Claro. Y bueno, y en esta época estaba trabajando mucho sobre los temas que estábamos hablando ahorita, de cómo nos define, pues, como todos esos conceptos que pues vienen mucho de la sociedad en la que hemos crecido, la familia, todo esto, y de cómo definimos lo que está bien y lo que está mal, cómo tenemos que comportarnos, e incluso cómo se tienen que comportar los demás, las lealtades que creamos eh, hacia ciertas personas, grupos, cómo debemos vivir, pensar, sentir, y cómo, o sea, cómo muchas veces por todo eso solamente tenemos una visión de las cosas y nos perdemos de todas estas cosas maravillosas que hay alrededor de nosotros, que no De vemos. acuerdo. Así es. Bueno, después de esta época, yo me mudé a Arkansas, que es donde estoy hoy en día. Y eso fue un cambio bastante brusco en mi vida. Arkansas para mí, o sea, yo antesito, me volví mamá, entonces pues ya un cambio muy grande, y yo pienso que eso en la parte artística también a uno lo impacta mucho, porque antes de ser mamá, pues mi obra era como Tu hija. exacto, mi prioridad, mi todo, tenía todo el tiempo, todo. Cuando ya uno se vuelve mamá, pues ya, pues los niños requieren, Sí, eh, te chupan la cierta, atención. claro, entonces el cambio fue brusquísimo, porque además nos mudamos para acá. Y Arkansas, pues claro, Miami, por más de que pueda uno conocer gente de otras partes y todo, Miami es muy latino, y Miami Claro, es un lugar donde uno igual se siente como en casa. Es un lugar además donde cuando conoces a todas estas personas de otras culturas y todo, están acostumbradas a la diversidad. Entonces todos estamos acostumbrados a la diversidad, es muy distinto a un lugar como Arkansas, que es un lugar mucho más pequeño, donde no hay la misma diversidad, y ellos no están tan acostumbrados como, digamos, la gente en Miami. Entonces fue una perspectiva totalmente diferente. O sea, yo aquí empecé a experimentar una vida completamente distinta a lo que yo estaba acostumbrada. Y para mí fue la primera vez que realmente sentí lo que es ser el inmigrante de este país, ¿no? Y ser tratada de una manera distinta. Por más de que aquí hay muchas personas muy acogedoras,
y es un lugar maravilloso, pero por primera vez me sentí como que era extraña, como que qué raras las costumbres tuyas, o sea, como ese Sí. tipo de sentimientos, ¿no? Claro, te sentiste como ajena, Sí, como que no, sí, no estoy en mi entorno, ok, y eso, digamos, te recibió así, te vuelves mamá, claro. y eso, ¿cómo lo canaliza finalmente en el lienzo? ¿Cómo Entonces, termina? ¿Cuál es el entonces impacto? todo esto fue un trabajo en donde empecé a trabajar sobre la pérdida del ser y como el redescubrimiento sobre ese momento en que a veces hay como destrucción, preservación y reconstrucción, ¿no? Entonces, en ese momento casualmente, pues viajé a Colombia y conocí a unos amigos aruacos y estuvimos hablando mucho y entonces saqué esta serie que se llama De la Sierra y del Mar. Y es una serie que habla de la cultura tairona y cómo ellos tratan de preservar sus costumbres, sus artesanías, sus sitios sagrados, pero al mismo tiempo, pues el desarrollo se ha ido llevando eso un poquito, ¿no? Donde se Claro, empieza a comercializar sus artesanías, a quitarles los lugares sagrados de ellos y bueno, toda esta lucha de ellos con esto porque pues la manera que ellos ven el cuidado de la tierra también es muy diferente de pronto como lo vemos nosotros. total, así es. Entonces, esa obra la hice basada en eso, pero como una analogía a lo que es esa destrucción, esa preservación y esa reconstrucción, ¿no? Porque al fin y al Excelente. cabo hay una parte de nosotros que tiene que ceder al cambio Ujú. y uno normalmente se resiste al cambio, Ok, que fue lo que pasó cuando yo llegué aquí, pero cuando uno se abre al cambio es cuando uno le da cabida a los aprendizajes, el descubrimiento y la construcción de un nuevo ser. Entonces la obra son retratos, aquí fue donde empecé a trabajar estos retratos, donde se crea la imagen, se destruye de cierta manera deconstruyéndola y la mezcla de todo es lo que crea lo que es el presente ujú. y lo que es la reconstrucción del ser. Eh, bueno, ¿No? y ya. Y se ve como la influencia de lo anterior, porque sigue teniendo como esa vibración de la anterior, ¿sí? Digamos, ese figurativo de la primera, pero aquí ya mezclado como por un lado desde el punto de vista eh, figurativo más reposado, pero con miradas todavía que transmiten la angustia interna, lo que está pasando. O sea, ahí logras como mezclar las experiencias previas más la experiencia de vida que, está, que estabas viviendo. Entonces, ahí va como uno entendiendo un poco el En tema. esta trabajo mucho el tema del tiempo, en las otras estaba trabajando mucho sobre esa parte interior, entonces escribía mucho cosas que nadie puede leer, pero yo sí estaba escribiendo sobre la obra y Ok, eso como también expresando un poco que la obra es algo muy íntimo o el arte es algo muy íntimo, pero a la misma vez muy público, ¿no? así es. Eh, y trabaja mucho sobre el tiempo. Si te das cuenta, los números siempre Sí. van del 1 al 60 Ah, y ok. la representación del tiempo y del pasar del tiempo y de cómo el tiempo se lleva muchas veces muchas cosas preciadas que duele cuando se las lleva, pero pues al mismo tiempo te trae muchas cosas nuevas y uno va cambiando y va formándose una nueva. Esa era una de las preguntas que te tenía, era eso porque veo en esta serie y en las que siguen, veo siempre números, digamos, como aquellos que representan el tiempo con tortuga, ¿sí? Este es tu modo de representar el tiempo con números, y esa era una de mis preguntas. Y también veo por ahí florecitas que siempre caen. Y en Ve- realidad, pues
yo les digo, hay gente que les dice florecitas, yo les digo los pajaritos, Ah, bueno, pero en fíjate. realidad para mí son Parte del siempre, lo tiempo, ¿o vas a ver no? siempre en mi obra, no, son como la conciencia o la parte espiritual de uno que siempre está ahí, como Cayendo ahí, como una llovizna ahí imperceptible, pero y eso está en todas mis obras. excelente, Juli. No, perfecto. Yo entonces, digamos que con esta presentación preliminar, lo que quiero ahora es A ver, compartirte la pantalla con la nueva serie que estamos presentando en el portal. Espérate, yo te comparto ahora ahora. sí. Ahí estamos, ¿no? Listo, sí. Listo, entonces este es el portal, te lo presento. Este es el proyecto, esta es nuestra sala de exposiciones. Esta es una sala de exposiciones para artistas emergentes. No quiero discriminar, pero quisiera que todos fueran samarios en principio. Entonces nos encontramos aquí en primero con tu serie, Memory and Perception o Memoria y Percepción. Exacto. Entonces, vamos a irnos a memoria y percepción. Aquí está. Vamos a exposición actual, detalles. Vamos acá. Entonces nos encontramos primero con una biografía que ya nos has contado en detalle. Y también hay algo que me gustó mucho, que fue, expresas una intención. O sea, Ujú. tú como artista tienes una intención, que eso me gustó, porque es como no solo pinto y ya, sino que pinto y voy más allá. Cuéntame digamos, esa intención del artista, ¿a qué va? Pues yo pienso que el arte tiene que crearse desde, de una manera muy sincera, ¿no? Y que es que somos artistas para desarrollar lo que es importante para nosotros y compartirlo con los demás, ¿no? Y mi intención acá es explorar estas cosas porque nosotros estamos en este mundo y siempre nos preguntamos por qué estamos aquí, ¿no? Y pienso que es muy importante hacer todos estos análisis porque en realidad lo llevan a uno al autoanálisis, ¿no? Y muchas veces uno analiza el entorno y analiza a los demás, pero tiende a no hacer un autoanálisis. Así es. Y esa es la intención de mi obra, seguir explorando esos conceptos que para mí son importantes y compartiéndolos con los demás. Para mí, esa conversación de ver qué perciben las otras personas de mi obra es en realidad pues lo que completa mi obra. Pienso que mi obra no es solo mía, sino que de la manera que cada uno la percibe, lo que le deja, cómo la define, pues tiene sus ideas, sus conceptos detrás y eso es lo que crea como esta conversación y lo que es pues la intención de mi arte. Excelente. Bueno, y aquí ya empezamos a ver una pintura distinta, digamos, se ve que hay una inspiración distinta, que hay un hilo conductor distinto. Se está viendo tu WhatsApp. Anda. Bueno, Juli, entonces nos encontramos aquí con tu nueva obra, pues con tu nueva serie, donde vemos ya un hilo conductor distinto al que veníamos viendo con las obras anteriores. Aquí estamos viendo este es un poco, esta es la intención, empezamos a ver este Let Go, empezamos el mitote de Lola. Cuéntanos un poco esto que estamos viendo, ¿con qué nos vamos a encontrar en esta exposición? Bueno, en esta serie ya empecé a trabajar con conceptos más desde la perspectiva psicológica. He estado trabajando con dos psicólogas colombianas buenísimas, Luz Ángela Cano y María José Cuervo, y he estado investigando mucho sobre
la flexibilidad de la memoria y la relación que tiene esta con las percepciones. La memoria y estos son conceptos nuevos psicológicos, ¿no? La memoria es altamente flexible, lo cual significa que ella cambia y se ajusta en el momento que la traemos otra vez. Nuestra mente, como que nosotros creamos unas unidades de información que ayudan a guiar los comportamientos y eso como que es lo que guía cómo interpretamos nosotros la realidad en ese momento, ¿no? Digamos que un ejemplo sería cuando estaba jovencita, alguien me dijo algo que me humilló y entonces crecí con, no sé, algún complejo o algo donde eso me dolió. Pero lo supero y cuando ya estoy más grande, me acuerdo de eso y me puedo morir de la risa, me puedo sentar a totearme la risa con la persona, ¿no? O a veces te quedas ahí y cuando vuelves a traer la memoria, vuelves a sentir toda la rabia y todas estas cosas. Entonces, la realidad está como teñida por esas emociones, el entorno y todo lo que estaba pasando en ese momento. Entonces, eso es lo que estaba trabajando en esta obra. Más que todo, me empecé a interesar mucho en el tema. Yo me acuerdo que yo estaba hablando con mi hermana un día y nos estábamos acordando de una situación. Y para mí, yo lo recordaba como algo feliz. Y ella no lo recordaba así. Y yo, pero no, pero si esto fue así. Y ella, ¿cómo se te ocurre? Esto fue así. Y fue el mismo momento. Entonces me empezó a llamar mucho la atención eso, de que nosotros, a veces, pues yo le digo, y pues obviamente en términos psicológicos esto no es así, pero yo digo que nosotros fabricamos la realidad. Porque de cierta manera la fabricamos de acuerdo a cómo la percibimos. la vemos y la percibimos, exacto. Entonces eso No, fue lo y es que nos pasa por ejemplo, con las redes sociales o con el mismo WhatsApp, sí. que uno escribe y uno escribió pensando en una forma distinta o en un tono distinto, pero el que lo leyó de pronto se sintió o regañado o que fue grosero o que fue insinuante o que fue, bueno, de distintas cosas con unas palabras que en teoría deberían ser neutras. Las Exacto. palabras son neutras, o sea, pero uno las percibe distinto. Claro, y si ese día estás de un genio, la vas a percibir, o sea, si estás de mal genio ese día, la vas a percibir totalmente que el día que estás súper feliz. Así es. A veces te tomas las cosas a mal porque estás sentimental o estás de mal genio o cosas así, ¿no? Entonces se tiñe de acuerdo a la situación presente. Y lo mismo pasa cuando volvemos a traer la memoria. La tiñes con lo que estás viviendo en ese momento y los conceptos que tienes grabado en tu cabeza en ese momento. Entonces a mí esto me pareció fascinante, me ha parecido muy interesante y empecé a explorar eso en la obra. Esta obra que estamos viendo se llama Resilience, y habla de, esta obra ya yo la hice, esta fue la última que hice y ya la hice durante la pandemia. Veo un amarillo intenso nuevo en tu obra, o sea, porque antes mezclabas, ahora veo que está solo, pues, obviamente intervenido, pero predominante. Exacto. Esta obra es ya, digamos que cuando ya ha habido un proceso de adaptación y logras como encontrar esa paz en medio del caos. Y eso para mí, pues esta obra la hice ya durante la pandemia, que al principio fue algo que nos asustó mucho y bueno, todavía nos asusta un poco, pero donde el mundo nos cambió totalmente y el mundo cambió totalmente, ¿no? Y fue al principio muy miedoso empezar a ver también, pues, todas las personas que han perdido sus seres queridos, todas las personas que han perdido sus trabajos,
todo lo que está pasando, que es muy difícil. Entonces es tratar de encontrar como la paz en medio de todo eso, para como uno también guardar la sanidad de cierta forma. Entonces esa obra para mí fue eso, pero eh, pues ya es como cuando uno encuentra ese momento donde ya como que se adaptó y como que ya puede digerir y puede dejar ir un poco. Y por eso es así. Esta se llama Resistencia y esta la hice antes. Y esta obra habla sobre la resistencia al cambio y a ese niño interior que tenemos a veces, que hace que esa resistencia al cambio se vuelva algo doloroso, em, porque nos aferramos al pasado y nos aferramos a lo que teníamos. Entonces, pues por eso es como un Lindísimo. poco más fuerte, ¿no? Esto tiene estas obras, aquí ya empecé a incorporar un poco como de collage también, y Sí, eso me tienen, gusta. sí, tienen retazos de bocetos que he hecho, que a veces no se han incluso desarrollado como obras, pero que han sido parte de, pues son parte de mi memoria y son parte... Julio, y veo aquí arriba que haces un recurso que no había visto solo en los primeros cuadros tuyos, que es, le das como un poco de profundidad, que da la sensación o que está contra la pared o que está dentro de una caja. Y antes lo que había visto es, tú normalmente le das profundidad a tus cuadros como con unas capas de números, de flores pero aquí ya utilizaste el recurso geométrico, o sea, sí, me explico, el espacial, el recurso espacial. Sí, y Eso me la idea, pareció novedoso. sí, y es parte de ese encierro, de no abrirse y de esa resistencia. Excelente. Uy. Este se llama presente. Entonces, bueno, todo va súper ligado, obviamente, porque Sí. es como una conversación, ¿no? En las diferentes partes. Esta es la parte donde esta obra habla de que a veces, en vez de vivir el presente, estamos viviendo el pasado y el futuro, ¿no? Pues estamos pegados a lo que pasó antes y angustiados por lo que va a pasar después, pero se nos olvida vivir o sea, estar presentes y disfrutar cada detalle de las cosas, lo cual hace que nuestra creatividad muchas veces se pierda muchísimo, ¿no? O sea, mientras hacemos eso, muchas veces no nos damos cuenta de los colores, las formas, las flores, las personas lindas que tenemos alrededor y todos estos momentos maravillosos, que es lo que en realidad estamos viviendo, porque es que lo otro no existe. Así es, Y así es. eso es lo que trabajo en esta obra. Esta obra se llama Let Go y esta obra habla pues, de esa parte ya como de soltar, de uno abrirse a conceptos nuevos, de cuando uno ya logra como salirse de esas lealtades y de esas eh, como, como conceptos impuestos, donde en realidad a veces uno ni siquiera es uno, sino que es cómo se crió o Sí, a cómo... veces no es consciente ni siquiera del lastre, hasta que lo suelta. Claro, uno normalmente no es consciente de eso a menos que haga un autoanálisis, ¿no? Y esa es la parte importante, cuando uno ya puede reconocer estas cosas y ya puede soltar todo eso y abrirse pues como a nuevos horizontes. Perfecto, me encanta. Acá tenemos el mitote de Lola, que bueno, como dice el mitote, todos los conflictos internos. Esta también es una obra que tiene un poco de collage Tiene collage, sí. y de esos bocetos viejos que tienen significado, pues mucha memoria detrás.
y pues habla como de ese momento caótico. Hay algo que Alejandro Jodorowsky explica que a mí me parece maravilloso, que él dice, él le llama el momento pánico, y es el momento en que a veces uno siente que todo se destruye y todo se vuelve nada y uno pierde el control de las situaciones. Pero lo que él dice es cierto, si esos momentos no existieran en la vida, uno no puede volver a crear, o sea, son momentos que se abren a la creatividad en todo Así es, sentido. así es, como la tempestad. Y después, ¿cómo coge eso? Y ya cuando baja un poco la espuma, ya es como bueno, ¿y ahora qué saqué de esto? ¿Y qué me dejó? ¿Y qué? Pero además en medio de esa tempestad, aunque uno no crea, muchas veces es donde más termina de, o sea, si uno lo canaliza bien de cierta manera, sacando la mayor creatividad, porque a veces cuando estás en esos momentos es cuando en realidad tienes que pensar diferente, reinventarte y hacer todas estas cosas que de pronto no se te ocurrirían si no vivieras ese momento. Así es. Esta obra habla sobre lo que te estaba explicando antes de esa como realidad fabricada. Si la ves es como muy, como de ensueño, Sí, y por eso también trabajo mucho como un surrealismo dentro de mi obra. Este tiene los bocetos bien fragmentados, porque es como ese rompecabezas que hacemos con todos esos fragmentos de todas esas cosas que hemos vivido antes. sí, es como Chageliana, Sí, que es como así, como si el entorno te estuviera chupando, como, sí, sí, que es un recurso difícil de manejar, ¿no? y Marshall ha sido una gran influencia para mí desde siempre. Uh-huh. Excelente. Bueno, creo que esta es la última, si no estoy mal. Déjame. Sí, esta es la última, creo que recorrimos todo. Ah, bueno, esta no recuerdo que la habíamos... Ay, Sí. no sé por qué me pasa esto. Bueno, Tenemos estas tres que están a mano derecha. correcto. Tenemos esta y esta, ¿no? Esas dos. Que esas dos. Y esas obras son unas obras un poco más antiguas, pero digamos que las traje a esta conversación porque también son retratos de mujeres. Pienso que, pues, algo que he trabajado en mi obra que creo que te has podido dar cuenta es que trabajo mucho las mujeres. Sí, Y tal vez porque mi percepción de las cosas o la manera en que yo experimento las cosas ha sido como una mujer luchadora, ¿no? Pienso que como mujer, cuando uno ya empieza a desarrollarse en la parte profesional y sobre todo aquí, pues uno es la minoría en todo sentido, ¿no? Y pues para mí eso ha sido algo que ha impactado mucho mi obra también. Y estos son retratos, aquí está la otra, aquí está esta, sí. esta es la otra. Retratos de mujeres deconstruidos que también hablan sobre lo que te explicaba antes, sobre la destrucción, la preservación y la reconstrucción de la memoria. Entonces, por eso las incorporé en esta serie. No, y encajan divinamente, o sea, porque creo que tienen el mismo hilo conductor y el mismo no solo, digamos, aspecto visual, sino que también desde el punto de vista de lo que despiertan también está pues, supremamente conectado. Juli, ha sido un tremendo placer. La verdad es que me hace muy feliz que hayamos podido sacar este espacio y hacer este recorrido virtual sobre tu obra. Yo estoy seguro que tendrá mucho éxito. Yo creo que aquí el público samario le encantará ver esto y acompañado además de esta explicación que lo hace pues mucho más especial. Mil y mil gracias, Juli, por este tiempo, por tu generosidad
por estar dispuesta a presentar tu obra para que inauguremos pues esta sala virtual. Así que mil gracias, Juli. Gracias a ustedes, me siento supremamente honrada de estar inaugurando esta iniciativa que me parece que va a ser muy buena y muy beneficiosa para Santa Marta y para sacar, pues para ayudar a sus artistas en lo que pueda colaborar. Aquí estoy. Gracias a ustedes por brindarme este espacio tan lindo y para mí también es la primera vez que estoy de cierta manera exhibiendo en Santa Marta, aunque parezca increíble. Así que gracias por este momento tan especial y por brindarme este espacio y por pensar en mí. Bueno, no, imagínate. Pueda ayudar a cualquiera de los artistas o a ustedes, me encantaría hacerlo y ser parte de este movimiento que van a hacer ustedes acá. Sí, bueno, no, pues me encanta. Yo seguramente esto será el principio de muchas cosas. Aquí en Santa Marta hay pues una cantidad de talento. De pronto aquí lo que nos ha hecho falta es un poco esa visión como comercial, no para el vendedor, sino para el artista. O sea, que el artista pueda vender su obra, pueda vivir dignamente de su obra, y eso lamentablemente implica como alguna estrategia comercial y lo cual no debe ser vista de mala manera porque es como el artista logra vivir de su inspiración. Entonces creo que hay mucho, creo que tú con tu recorrido, con tu participación en la galería, con tu participación en esa experiencia que tuviste en Miami, tienes mucho que aportarnos y mucho que contarle a los artistas de aquí. Entonces, Juli, nuevamente, 1.000.000 de gracias. Me encantó verte como siempre. Y Ay, entonces seguimos en contacto. dale, gracias a ustedes. Bueno, chao, chao. Chao.